Muy buenas noches, mil disculpas estos minutos de atraso, tuve un problema técnico acá con mi tablet que estoy todavía tratando de solucionar. Eh, Ruego su paciencia unos segunditos. Eh, Vamos a tener la otra acá. Ok. No sé qué pasó ahí, no me quería abrir el programa donde tengo los bosquejos. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Perfecto, muy buenas noches. Muchas gracias por estar por acá. Nuevamente, mil disculpas. Tuve un problemita ahí. Ya para conectarme me di cuenta que la tablet estaba con problemas ahí para ingresar. Y no, no me daba el chance. Pero qué bueno que estamos conectados. Gracias por estar atentos siempre a nuestras transmisiones y les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Me voy a abrochar acá para estar más decente con ustedes. Ay, no, mejor así. Perdón, pero qué calor. Estamos ya listos para continuar con nuestro estudio acerca del avivamiento. Estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha estado revelándonos, ha estado dándonos al corazón para compartir en este tiempo, y espero realmente que estos mensajes puedan traer no solamente una emoción pasajera y nos sintamos motivados a buscar al Señor, sino que pueda traer un cambio al corazón. Estamos enfrentando ya tiempos bastante singulares en la historia, y creo que Dios necesita una iglesia con características diferentes a las que tenemos hoy, porque los tiempos así lo requieren. Y Dios definitivamente lo tenía planificado, a Él no se le escapa nada, obviamente. Y creo que estamos a punto, sin duda equivocarme, creo que estamos a punto de experimentar una visitación de Dios cual nunca ha habido sobre los seres humanos. Estamos a punto de experimentar una manifestación de su presencia, específicamente trayendo arrepentimiento a nuestro corazón. Y básicamente de eso se trata este estudio. Nosotros le hemos llamado avivamiento, y hemos confundido avivamiento con emoción, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar esta noche quisiéramos orar. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacerlo diferente. Ya hay algunos conectados y hay unos minutos ya de retraso, así que sean todos bienvenidos. Desen por bienvenidos todos. Gracias por estar conectados y vamos a comenzar haciendo una oración. Amén. Padre bendito, gracias te damos por esta hermosa noche, Señor. Gracias por permitirnos estar conectados, Señor, a través de esta plataforma para poder compartir, Señor, tu instrucción, tu corazón. Permítenos, Señor, que tu palabra haga esa transformación en nuestro interior, que pueda traer vida, Señor, que pueda despojar al pecado de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, de nuestras emociones, que nuestras emociones sean descontaminadas y puedan ser santificadas, Señor, para poder caminar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias te doy por cada uno de los que están conectados, Señor. Bendíceles, bendice sus casas, sus trabajos, todo lo que emprendan sus manos sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, comenzando ya, nuestro Señor Jesucristo tuvo éxito en su ministerio acá en la tierra. Pues obviamente el Hijo de Dios nació sin pecado, no tenía obviamente esa contaminación en su ser. Sin embargo, él tenía emociones, tenía un alma, tenía deseos que estaban justamente
ahí porque hay deseos que, perdón, hay deseos que no son del diablo. Los deseos no son del diablo. ¿Sabe cuál es el problema? Que están contaminados. Por ejemplo, el deseo sexual no es un deseo pecaminoso. El problema es que está contaminado con la lujuria y con otros deseos incontrolados, entonces nos domina. El problema de las emociones, mis amados, es cuando nos dejamos dominar por ellas. Y el éxito de Jesús es que Él no se dejó dominar por las emociones, aunque las tenía, porque Él tenía alma, Él era un hombre 100%, dice la Biblia, tenía espíritu, alma y un cuerpo. Así que Él tenía emociones, Él podía sentir tristeza, podía sentir alegría, Él manifestaba todas estas emociones intrínsecas en el ser humano. La diferencia con nosotros es que Él no se dejaba dominar por las emociones. Él no actuaba en base a las emociones, aunque Él las tenía. Él le dio prioridad al espíritu. Le dio prioridad a la voluntad de su Padre. Mire, el problema nuestro es que confundimos nuestros deseos con nuestras emociones, juntamente los mezclamos y creemos que tenemos el derecho a tener lo que estamos deseando, nos sentimos con derecho a llegar a Dios y exigirle algunas cosas, porque la emoción nos gana. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando usted está, le acaban de pagar y tiene dinero en la billetera y llega a un mall y usted está caminando por todas estas vitrinas, ¿verdad? Y de repente, no sé a usted qué le gusta. A mí, por ejemplo, me gustan los relojes, me gustan los zapatos, ¿verdad? Y algunas otras cosas por ahí. Y entonces uno va caminando y de repente ve uno una oferta y entonces uno entra y empieza uno a tratar de autoconvencerse de comprar eso, porque tal vez tienes ya bastantes relojes, ya tienes bastantes vestidos, ya tienes bastante lo que sea que estés viendo, ¿verdad? Y empieza una lucha interna entre tu emoción y tu necesidad. Jesús, aunque tenía esa lucha, porque tenía emociones, pero Él siempre le daba prioridad al espíritu. Ahí nos ve salir con las bolsas llenas de cosas que no necesitamos porque nos gana la emoción. Ahora, esto en compras que pues realmente puede traer pocas o regulares consecuencias, pero hay decisiones como por ejemplo, estoy casado, pero me gusta la secretaria, y entonces empieza la emoción a tratar de dominar nuestra mente hasta que nos convence de hacer lo incorrecto, porque la emoción está contaminada con pecado. Y estamos acostumbrados a darle prioridad a la emoción. Nosotros la iglesia hemos sido una iglesia bastante emocional y hemos equivocado el concepto y nos hemos equivocado en la definición acerca de lo que es o debe ser un culto espiritual y hemos convertido nuestros cultos en cultos emocionales. Y pensamos que entre más emoción, Dios está más presente. Que el avivamiento es más grande mientras haya más emoción. Las emociones para nada son malas. El problema número 1 es que están contaminadas. Y el problema número 2 es que nos dejamos dominar por ellas. Jesús, en su vida ministerial, y hablemos de sus últimos 3 años, que son los años públicos de Jesús, Él se encontró con circunstancias bastante críticas en donde sin duda su emoción tuvo que ser sujetada. Pongamos algunos ejemplos hipotéticos que es bastante probable que le haya sucedido a Jesús. Imagínese usted a Jesús parado frente a la tumba de su amigo Lázaro. Está empezando a llover. Primero Dios no se nos corta la internet. Jesús está parado frente a la tumba de su amigo Lázaro y va al Padre y el Padre le da instrucción específica que resucite únicamente a Lázaro.
Viene Jesús, conocemos la historia, llama a Lázaro, Lázaro sale a resurrección, le da instrucción a sus discípulos para que le desaten. Ahora imagínense usted este escenario. Había muchísima gente ahí viendo este milagro. Existe la posibilidad de que algunos de los presentes acabaran de perder algún ser amado. Voy a acercar esto para que me escuche mejor. Acababan de perder algún ser amado. Imagínese usted, Jesús está resucitando a Lázaro de 4 días de muerto, y estaba ahí una familia que acababa de perder a su hijo el día de ayer. Ayer murió su hijo, Lázaro murió 4 días antes. Y están viendo ahí el milagro, y Lázaro resucita. Dice la Biblia que ya hería a los 4 días, ya se estaba descomponiendo, resucita. Es un gran milagro. ¿Qué hubiera hecho usted como padre de un hijo que murió ayer al ver que Jesús tenía el poder para resucitar un hombre? Sin duda llega con Jesús y le pide que resucite a su hijo. Pues la Biblia no dice qué pasó, pero imagínense que algo así Jesús tuvo que haber enfrentado muchas veces. Jesús tuvo que decir que no, mis amados. A pesar de ver el sufrimiento y el llanto de una familia, pero el Padre le dijo: no, no es mi voluntad que lo resucites. Llegó su tiempo y no vas a orar por él. Jesús tuvo que decirle a esta familia que no. Mire, esto es, yo no sé si usted había pensado alguna vez en esto, pero es tremendo porque el evangelio no se trata de movernos por emociones. Me va a disculpar, tengo un techo bajo y tengo un tapanco y se oye mucho la lluvia, así que si usted tiene problemas con escucharme, me lo puede poner ahí y voy a tratar de hablar más recio. ¿Amén? Ahora, el evangelio no se trata de emociones, el evangelio se trata de obedecer a Dios. Y para que nosotros podamos obedecer a Dios sobre las emociones, es necesario que de nuestro corazón se manifieste el carácter de Cristo. Y para que se pueda manifestar el carácter de Cristo, algo debe ocurrir que no ha ocurrido, mis amados. Yo en lo particular estoy viviendo mi 54º año. Tengo 53. Ya comenzó mi 54º año. Prácticamente tengo toda una vida de ser cristiano. Tuve un encuentro con el Señor en mi adolescencia y un encuentro donde me cimentó el Señor la fe ya en mi vida adulta, pero sin embargo tengo 35 años, 40 años de estar caminando fielmente con Dios, de buscarlo todo el tiempo, de tener este entendimiento acerca de agradar a Dios. Sin embargo, veo que me falta muchísimo todavía. Veo cómo los tiempos se están acercando, cómo el tiempo de la manifestación de los hijos maduros está llegando ya, mis amados. El tiempo de Dios está cercano y todavía no estoy listo. Todavía me ganan las emociones, todavía estoy en esa lucha por querer agradar a Dios y no poder agradarlo. No sé cuántos se identifican con eso. Queremos agradarlo, pero no podemos porque nos gana la carne, nos gana el deseo, nos gana la emoción y se nos dificulta obedecer a Dios. Ahora, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que ocurrir. ¿Me va a disculpar un segundito? Voy a levantarme porque mi perrita se está mojando y no hay quien la entre. Discúlpeme por favor unos segundos. Ahorita regreso. Ahí está. Mil disculpas, perdón. Pero es que le vi la carita a la perrita y se está mojando afuera. Ok. Entonces, de eso se trata el avivamiento. De poder
Dios de alguna manera acelerar esa obra en nuestro corazón para que podamos estar listos para el tiempo de su venida. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Pásame, hijo, no tengas pena. Apocalipsis capítulo 2. Estos son los imprevistos de los en vivo, ¿verdad? Usted me entiende. Tengo los pelitos parados, no sé por qué. Apocalipsis capítulo 2 dice así. Ok. Vamos a ver. Wow. Dice así Apocalipsis capítulo 2 verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Perdón, hermanos. Es Apocalipsis capítulo 4. Mil disculpas. Ya me enfoco ahorita. Apocalipsis capítulo 4. Dice así. Ha sido un inicio tormentoso. Apocalipsis capítulo 4 dice así. Después de esto, miré, dice Juan. Después de esto, miré. ¿Después de qué, mis amados? Bueno, después del capítulo 2, del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3. Para entender el capítulo 4, debemos ir a los capítulos anteriores. Este es un principio hermenéutico para poder interpretar la palabra. Tenemos que entender el contexto. Después de esto, miré. ¿Por qué es importante esto? Porque el capítulo 4 comienza con este detalle y dice después de esto. O sea, nos está linkeando a que lo que sigue escribiendo el apóstol tiene relación directa con el capítulo 3 y el capítulo 2. Y es consecuencia de lo que ocurrió en el capítulo 3 y el capítulo 2. No sé si ustedes me están entendiendo. Entonces dice acá, después de esto miré. Y esto es interesante porque después de lo que sucede en el capítulo 3 y el capítulo 2 de Apocalipsis, algo ocurre con Juan. No solamente tiene él una experiencia diferente, sino que en él ocurrió algo. Ocurrió algo en él, en el corazón de Juan, para que pudiera administrar, escúcheme bien, para que Juan pudiera administrar la información que Dios necesitaba que escribiese, que plasmase para la bendición del cuerpo de Cristo durante toda una dispensación, que es la dispensación de la gracia, la cual llevamos 2000 años viviendo. ¿Me está entendiendo? Mire pues, Dios necesitaba que Juan pudiese administrar la información, la experiencia que él iba a tener y que la pudiera plasmar para bendición de una iglesia que iba a vivir por algunos siglos después que él. Así que Juan dice acá, después de esto, miré. Esto nos habla que sus ojos fueron abiertos. Ya no solamente Juan vivía el cristianismo de oídas, sino ahora sus ojos estaban viendo. Estaban viendo algo que pocos han visto. Esta experiencia la tuvo Isaías. En la ley la tuvo Juan, la tuvo Cristo, de alguna manera la tuvo Pablo. Esteban vio los cielos abiertos y vio al Señor parado delante. O sea, hombres específicos en la Biblia que se les han abierto los cielos y han tenido experiencias más allá de lo natural. Le voy a decir algo, más allá de lo que nosotros le llamamos sobrenatural. Porque nosotros somos tan naturales. Mire, escúcheme bien. Nosotros somos tan naturales que las emociones exaltadas nos parecen una experiencia sobrenatural. Solo ahí estamos fregados. El culto de hoy estuvo sobrenatural. ¿Por qué? La música estuvo excelente, la emoción estuvo magnífica, pero cero transformación en el corazón. Mientras nosotros estemos viendo lo sobrenatural
lo natural como, mientras nosotros estemos viendo lo sobrenatural como sobrenatural, es que tenemos una vida natural. Mire, para Jesús los milagros no eran sobrenaturales. Para Jesús los milagros eran naturales. Escúchenme. ¿Cuándo para la iglesia todas estas experiencias empiecen a ser algo natural? Eso indica que somos ya una iglesia sobrenatural. Porque mientras lo sobrenatural nos parece sobrenatural, eso quiere decir que estamos viviendo una vida natural. No sé si me estoy explicando, si me agarró el espíritu de la chimoltrufia, ¿verdad? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Mientras para nosotros un milagro nos exalte tanto porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, y a eso le llamamos sobrenatural, significa que el resto de nuestra existencia es natural. Para Jesús, lo natural era sobrenatural. Perdón, lo sobrenatural era natural. Para Jesús, lo sobrenatural era natural. Para él era natural que los muertos resucitaran. Para él era natural que los cojos caminaran. Para él era natural escuchar la voz de su papá. No era algo extraordinario, no se maravillaba el Señor porque hoy oía al Padre. Para él era el pan nuestro de cada día. No sé si me estoy explicando, mis amados. Hoy nosotros tenemos un sueño, a veces contaminado con frijoles y platanitos de la noche, ¿verdad? Y nos levantamos exaltados porque tuve un sueño. Mire, para Jesús, tener sueños de Dios era lo natural. Para Jesús, caminar sobre las aguas era algo natural. Para Jesús, ordenarle al viento que se detuviese y a los mares que se calmasen era algo natural. Para Jesús, discernir el corazón de la gente era natural. ¿Por qué? Porque él, lo sobrenatural para él ya era algo intrínseco en su vida. No sé si me estoy dando a entender. Lo que manifiesta esto, mis amados, es que nosotros, la iglesia, que nos jactamos de estar viviendo bajo una gracia sobrenatural y de llamarle a las cosas que no son como si fueran, etcétera, etcétera, todavía nos asombramos cuando ocurren los milagros. Solo denota que somos carnales. Dios necesita que nuestro entendimiento cambie. Dios necesita que tu forma de pensar cambie. De tal manera, mi amado, escúchame bien, porque esto va a ocurrir en el nombre de Jesús y va a ocurrir en nuestra vida si nosotros nos disponemos ante Dios. Pero va a llegar el día, y el día es pronto, cuando no te sorprendan los milagros. Cuando no te sorprendas cuando Dios te habla. Que no te sorprendas cuando Dios te da una palabra. Que no te sorprendas cuando tú ores por un enfermo y el enfermo sane. Porque eso va a llegar a ser el pan nuestro de una iglesia madura. Después de esto, dice Juan, miré. ¿Después de qué? Después de lo que ocurre en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Bueno, ¿qué ocurrió en el capítulo 2 y en el capítulo 3? Dios le da una experiencia de revelación a Juan. Le habla a Juan en el capítulo 2. Bueno, desde el capítulo 1 empieza, pero el capítulo 2 y el capítulo 3, escuche, Dios le da un mensaje a Juan para 7 iglesias. Se las dicta. Le habla a Juan para que Juan traslade el mensaje. En el capítulo 4 ya Dios no le habla a Juan solamente audiblemente, sino Juan mira. Sus ojos son abiertos. Pero para que sus ojos fueran abiertos, Juan tuvo que tener la experiencia del capítulo 2 y el capítulo 3. Ahora, ¿de qué nos hablan estos dos capítulos? Es un mensaje específico que Dios le da a cada una de las 7 iglesias del Asia Menor,
en donde básicamente podemos ver que a cada iglesia Dios le habla tres cosas. Básicamente Dios le dice tres cosas a cada una de estas 7 iglesias. Y quiero que usted lo apunte si está ahí con sus notas. Cada una de estas 7 iglesias recibe un mensaje de Dios partido en 3 partes, básicamente. Número 1, Dios les manifiesta su aprobación en cuanto a algunas áreas en las que ellos estaban haciendo bien las cosas. Si vemos en el capítulo 2, el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos, que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por amor, no has desmayado. Dios les dice a cada una de estas 7 iglesias, les revela sus fortalezas. Escúchame bien. A cada una de estas 7 iglesias Dios les confirma sus fortalezas. Después de confirmarles sus fortalezas, Dios les revela su debilidad. Esto es importante que lo entiendas. Después del Señor confirmarles sus fortalezas, Dios les revela su debilidad. Y entonces le dice, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, Dios les da, número 1, les manifiesta su aprobación con respecto a lo que estaban haciendo bien, sus fortalezas. Les revela su debilidad, en lo que ellos estaban débiles y debían cambiar y debían vencer esa área. Les da la instrucción de cómo hacerlo y les da una promesa. Eso es básicamente lo que Dios hace con cada una de estas 7 iglesias. Su fortaleza, su debilidad y la promesa. La instrucción para llegar a la promesa. Cada una de estas iglesias manifiesta una debilidad, y entre paréntesis, sea usted así para corregir a sus hijos. Sea usted así para hablar con su cónyuge, con su esposo o con su esposa, y verá cómo le va a funcionar. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros hablamos como pareja con nuestro cónyuge, regularmente le sacamos en cara su debilidad. Comience hablando lo bueno y va a ver cómo el corazón de su cónyuge se vuelve una esponja y le va a recibir la corrección. El corazón de sus hijos le va a recibir la corrección. Y les da una promesa. Ahora, cada una de estas 7 iglesias tenía una debilidad, un pecado. El problema de Éfeso era el amor, el problema de Esmirna era el temor, el problema de Pérgamo era la doctrina, el problema de Tiatira era la idolatría, el problema de Sardis era la religión, el problema de Filadelfia es que tenía poca fuerza y el problema de la Odisea era la tibieza. 7 pecados capitales, ¿verdad? 7 pecados que nosotros, la iglesia, tenemos que vencer hoy. El amor, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El temor, debemos de temer únicamente a Jehová, el temor de Jehová. Debemos corregir la doctrina, debemos echar fuera la idolatría, tenemos que salir de la religión, tenemos que gozarnos en el Señor porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, y tenemos que dejar la tibieza. Cuando esto suceda, entonces seguramente vamos a tener la experiencia que Juan tuvo. Después de esto, después que el Señor me corrigió, después que el Señor me evidenció mi pecado, me dio la instrucción para vencerlo, entonces, dice Juan, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Juan tiene una experiencia maravillosa, en donde literalmente él es llevado al tercer cielo y ve lo que ahí hay. Ve el trono,
y ve a uno que estaba sentado en el trono, ve a Jesucristo, tiene una experiencia, ve la nueva Jerusalén, y Dios le revela los eventos que están próximos, que ya estamos viviendo y que están próximos a suceder. Ahora, esto no lo pudo haber hecho Dios con cualquiera, lo pudo haber hecho con cualquiera, porque Dios es Dios, pero no lo hizo con cualquiera, lo hizo con Juan. Y Juan comenzó, escúcheme bien, a ser preparado para esta experiencia aún sin Juan saberlo. Porque dice la Biblia que Juan era el discípulo amado, no porque Dios lo amara más. Escúcheme bien, no porque Dios amara más que a Juan, que a Pedro, que a Jacobo, que a Santiago, no porque Dios lo amara más, sino porque Juan se identifica con Jesús. Y Juan, escúcheme bien, dice la Biblia que se recostaba sobre el pecho del Señor. Vemos nosotros que aunque Jesús tuvo 12 apóstoles, uno de ellos le traiciona, los otros 11 apóstoles, aunque estuvieron con Jesús, pero Jesús tuvo 3 cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3 cercanos, Juan era el que se recostaba sobre el pecho del Señor. Y mojaba su pan con el Señor. Él era el cercano del Señor. Y a ese cercano fue al que Dios le revela el Apocalipsis. Mis amados hermanos, mira, hay cristianos por todos lados, pero hay cercanos de Dios. Hay hijos de Dios por todos lados del mundo. Pero Juanes, ¿cuántos Juanes hay? ¿Cuántos que se recuestan en el pecho del Señor? ¿Cuántos cercanos? ¿Cuántos íntimos? ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio por la intimidad hoy con el Señor, de subir al monte con Dios, de escuchar su corazón y de estar dispuestos a resolver las debilidades que Dios nos revela? Te quiero decir algo, todo el tiempo Dios nos está revelando debilidades. ¿Cómo las revela? Te voy a decir una forma en que Dios revela nuestras debilidades: a través de las circunstancias. Todo el tiempo Dios está proveyendo circunstancias, está permitiendo circunstancias a tu vida con el propósito de que salga lo que hay en tu corazón. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Pero nosotros, en lugar de estar apercibidos que Dios me está hablando, ponemos los ojos en la circunstancia. En lugar de ver qué salió cuando el taxista se me cruzó, cuando el motorista pasó rayándome el retrovisor del carro, ¿verdad? Cuando amaneció la llanta ponchada del carro, cuando tuve un problema con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, cuando me agarró la lluvia a media calle y me mojé. Toda circunstancia saca algo del corazón. Toda circunstancia saca algo de tu corazón. Y prácticamente tenemos segundos para identificar esa voz. Porque después de algunos pocos segundos, entra nuestro corazón a justificar lo que hicimos o cómo reaccionamos. Te voy a dar un secreto. Cuando ocurra algo en tu vida, ponle atención a lo que inmediatamente sale de tu corazón, porque eso es lo que hay. Después tu corazón justifica, rectifica y se nos va la oportunidad de ver realmente lo que hay adentro. Deuteronomio dice: porque yo te metí al desierto para probarte y para sacar lo que hay en tu corazón, si me has de obedecer o no. ¿Qué es lo que inmediatamente sale de tu corazón cuando estás pasando por cualquier circunstancia, sea agradable o no agradable, sea de alegría o causa de llanto? ¿Qué sale? Eso que sale por naturaleza, por reflejo, es lo que verdaderamente hay adentro. Si lo que sale cuando te asustan es una palabrota, es porque eso hay ahí, mi amado.
No lo tomes como chiste, no lo tomemos como chiste. Dios permitió que te asustara el patojo para que te des cuenta que todavía hay ahí adentro una forma incorrecta de hablar. ¿Cómo reaccionamos? Es la forma en la que Dios nos habla, para que entendamos qué debilidades debemos entregarle al Señor. No sé si me estás cachando el mensaje. ¿Con qué propósito, mis amados? Porque cuando nosotros nos apercibimos acerca de lo que Dios necesita que cambiemos y vamos a Él, escuchamos su instrucción y hacemos esos cambios, entonces definitivamente, sin lugar a dudas, vamos a tener una experiencia con Él. ¿Cuántos anhelan tener experiencias con Dios? ¿Por qué no las tenemos más seguido? O en la intensidad que Dios quiere que las tengamos. ¿Sabe por qué? Porque vivimos la vida desenfocados. Iglesia, hemos estado desenfocados. Vivimos la vida en otro mundo que no es el de Dios. Y Dios nos habla todo, y nosotros, lo peor es que Dios no me habla, y Dios te habla todo el tiempo, todo el día te está hablando Dios. Pero nosotros queremos escuchar una voz que nos diga, ta. Dios no habla necesariamente así, aunque lo puede hacer. Pero Dios habla a través de circunstancias. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, dice Hebreos. Tenemos que estar atentos, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios habla es importante lo que Dios está hablando. Y regularmente Dios nos corrige. ¿Para qué? Para que podamos administrar la revelación que Dios, o la experiencia que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Le voy a poner este ejemplo. Lo ponía hoy en la mañana. Jesús camina sobre las aguas, sí puede caminar sobre las aguas, sin embargo lo hizo solo una vez, o por lo menos una vez lo manifiestan los evangelios. ¿Cuándo lo hizo? Cuando el Padre le dijo, es necesario que camine sobre las aguas. Teniendo ese poder, no lo hizo más. ¿Por qué? Porque él tenía carácter, porque él sujetaba su emoción, porque él sabía distinguir en lo que, la diferencia de lo que quería a lo que quería el Padre. Es lo que nos falta a nosotros, la iglesia, hoy. Porque hoy queremos que el Padre quiera lo que yo quiero. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No está para eso Dios. Escúchame bien. Dios no está para querer lo que tú quieres. Dios está para que tú te alinees a lo que Él quiere. Para eso estamos nosotros aquí, mis amados. No nos desenfoquemos, por favor. Dios no es ese mago que está ahí, genio de la lámpara maravillosa, en la que tú la sobas un poquito y sale el genio. ¿Qué quieres, hijo? Y está ahí, solo tienes que hacer tu parte, que es creer, y ahí está todo lo que tú quieres. No, para nada. Eso es el evangelio. El problema es que no tenemos la madurez para administrar lo que Dios nos quiere dar. Mire, Jesús dijo, porque mayores obras que estas haréis vosotros, lo dijo el Señor. Y esa es una verdad. Y va a ocurrir, pero no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Pues podemos zafarnos y tener una excusa teológica, decir porque no ha llegado el tiempo. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo en eso. Porque no ha llegado el tiempo de esa manifestación. Ahora, ¿pero por qué no ha llegado ese tiempo? ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted a la iglesia tal cual está hoy. Estoy hablando de la iglesia en general, porque siempre hay remanentes y hay hombres que tienen un remanente, pero hablemos de la generalidad de la iglesia. O sea, usted puede imaginarse algunos de los siervos, usted póngale el nombre que quiera, Cristo. Si con atisbos de poder se vuelven sultanes del evangelio, si con un poquitito que Dios le suelte la cuerda, empiezan a hacer tonterías sobre los púlpitos, empiezan a volverse seres intocables,
Se les sube el éxito ministerial a la cabeza. Cobran millones, cientos de miles de dólares por predicar 45 minutos. Por tocar 5, 6 coritos. Cobran una barbaridad. Teniendo el mínimo, se puede usted imaginar que Dios les concediera hoy, o nos concediera hoy, la plenitud de su poder. ¿Qué nos falta? Carácter. Carácter. Empieza a ejercitarte en el carácter. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6. Lo hablamos en la mañana, hoy, en un discipulado, pero quiero decirle, dice 5:14 de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que ejercitarse, hay que ejercitar los sentidos espirituales para tener discernimiento entre el bien y el mal. Mire, le quiero decir algo y Dios nos está llamando la atención a esto. Dice acá que para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahorita te contesto, Evelyn. Mire, para los que tienen ejercitados los sentidos para discernir. Hoy, la iglesia estamos tan perdidos que no sabemos ni siquiera si nos ponemos o no ponemos la vacuna. Si fue un murciélago o fue salido de un laboratorio o quién creó este bendito virus, si es de veras, si es de mentiras, si mata, si no mata. Todos andamos más perdidos. Estoy hablando de la iglesia. Inconcebible. Inconcebible. ¿Sabe qué evidencia? Una iglesia que no ha alcanzado madurez. Una iglesia que se ha dejado guiar por muchos siglos por la emoción. Que hemos dejado nuestro primer amor, que hemos dejado las sendas antiguas, que nos hemos enfocado en las cosas de esta tierra, que hemos desvirtuado la palabra aunque la predicamos. Pastor, dice Evelyn, ¿los milagros serían mayores en cuanto a número o mayores cosas que las que hizo el Hijo de Dios? Yo creo que mayores obras que estas haréis. Creo que sí va a ser mayor en número, porque imagínate, si la gloria de Dios se manifestó en un hombre que fue Jesús, y la gloria postrera es esa misma gloria manifestada en una compañía de hombres que son los vencedores, la iglesia madura, creo que sí van a ser mayores en cuanto a número, pero también mayores obras que las que Él hizo. Creo que las dos cosas, Evel. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto, mis amados? Porque el tema es el avivamiento. Pero nosotros hemos puesto el avivamiento como el fin de un asunto. Y creo que el avivamiento es esa preparación para que nosotros podamos administrar esa gloria que el mismo avivamiento va a traer a nuestra vida. No es el fin el avivamiento, es el medio para poder llegar a administrar la gloria de Dios. Por eso es que dice Mateo capítulo 3, que Él tuvo que mandar un mensajero que preparara el camino al Señor. Y ese mensajero, mis amados, está a punto de manifestarse. Está a punto de venir. Está a punto de... La iglesia, y me refiero no al grueso, sino me refiero... El espíritu de arrepentimiento va a venir sobre la iglesia. Pero no todos lo van a aprovechar. Sino solo aquellos entendidos que sepan, que entiendan qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando venga ese espíritu de arrepentimiento, los religiosos, y no me refiero a los que saben Biblia, me refiero a los religiosos, y son peores los religiosos ignorantes que los religiosos eruditos. La ignorancia es mucho más peligrosa siempre que el saber.
Y hoy hay mucho religioso ignorante que cree que no es religioso. Porque el último en darse cuenta que es fariseo es el fariseo. A mí me preguntan, ¿vos sos fariseo? Pues sí, tengo bastantes cosas fariseicas. Porque dice la Biblia que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y perdóneme, creo que todos hemos pecado de eso en alguna ocasión. Creo que hay mucho que yo aún no vivo de la Biblia. Yo tengo que ser honesto y decir, sí, hay religiosidad en mi corazón. Y eso precisamente es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, liberarnos de eso. Ahora, Él tuvo que mandar un mensajero que preparara el camino para la manifestación de Cristo. Y es exactamente lo que está próximo a ocurrir, la manifestación de Cristo, nuevamente. Antes que Él venga en las nubes y nos lleve arrebatados, sea antes, en medio, después, que no le preocupe eso ahorita. Lo que nos debe ocupar ahora es estar listo cuando Él venga. Si es antes, en medio o después, que estemos listos para su venida. En eso nos debemos ocupar hoy, no preocuparnos, ocuparnos de que cuando Él venga estemos preparados. Nos encuentre arrepentidos, nos encuentre con una mente transformada, porque si nuestra mente no es transformada, no nos vamos a dar cuenta cuando el Señor se manifieste. Porque dice la Biblia, y vendrá súbitamente a su templo. Repentinamente, improvistamente, precipitadamente, impetuosamente, el Señor se va a manifestar. No estoy hablando de su venida en las nubes, estoy hablando de esa transformación en el corazón, ese arrebato de dimensión que la iglesia va a tener antes o tiene que tener antes de irse en las nubes con el Señor. Los cielos se tienen que abrir antes acá para que puedas entrar allá. Escúchame bien, los cielos primero se te tienen que abrir acá antes de que llegues allá. Tú tuviste que haber llegado al cielo antes de llegar. al que tenga entendimiento, que entienda lo que acabo de decir. Antes de que tú llegues allá, tuviste que haber llegado acá. He aquí, dice Malaquías 3:1. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. La semana pasada estuvimos hablando del arrepentimiento, no lo voy a repetir. Cambio de mente. Ahora, ¿qué va a traer ese arrepentimiento? ¿Qué va a traer ese arrepentimiento? ¿Sabe qué va a traer? ¿O qué trae ese arrepentimiento? Perdón, ¿qué trae ese arrepentimiento? ¿Sabe qué trae? Un encuentro con la santidad de Dios. Si me acompaña a Isaías 6, rápido. Mire, ya son me quedan 7 minutos. ¿Se da usted cuenta cómo pasa el tiempo? Isaías capítulo 6. Dice así. Mire lo que dice Apocalipsis 4, que dijo: después de esto miré. O sea, después de los cielos se me abrieron. Después de esto miré, dice Juan. Isaías 6. Isaías tiene un encuentro, una experiencia muy parecida a la de Juan, pero no fue producto de la casualidad. Dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Tengo un mensaje acerca del ver, que estoy pensando, no sé si lo predico en la iglesia el domingo. Esto ya lo he predicado, pero creo que es necesario que lo vuelva a predicar. Pero todavía no me lo ha confirmado el Señor. Así que todos usted llegue el domingo o conectes el domingo, porque el mensaje, si no es este, va a ser otro, pero Dios nos va a hablar. Ahora, escúcheme bien. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Juan dice: después de esto, vi. Isaías dice:
Después que murió el rey Usías, vi. O sea, el ver es resultado de algo. Es consecuencia de algo. En Apocalipsis, consecuencia de haber vencido esas 7 áreas. En Isaías, consecuencia de que Usías murió. Y Usías fue un rey maravilloso que tuvo el pueblo de Israel. Un rey increíble, poderoso, que, que, que era poderoso en batallas, era agricultor, era inventor de armas. Era tremendo Usías. Y todo le salía bien porque tenía el respaldo de Dios. Pero en un momento dice, y a causa de la fama que alcanzó a Usías, él se metió al templo a ministrar. Y entonces dice que algunos sacerdotes valientes entraron y le dijeron, rey, no te corresponde a ti ministrar, tú eres rey, no eres sacerdote. Y dice valientes porque eso les pudo haber costado la vida. Así que el rey se enoja, etcétera, etcétera. Usted conoce la historia y le cae lepra en su mente, en su frente. Y de eso muere. Lepra en su frente. ¿De qué nos habla la frente? De los pensamientos. ¿De qué nos habla la lepra? Del pecado. Y hasta que se muere Usías, entonces Isaías tiene esta experiencia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado se debe morir de nuestra mente para que tengamos esta experiencia. Usted se quiere ir al cielo. ¿Se quiere ir al cielo como el ladrón en la cruz? ¿O se quiere ir al cielo como Pablo? ¿En qué condición quiere usted llegar al cielo? ¿En la condición de ladrón en la cruz, que fue salvo? ¿O en la condición del apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? ¿Qué experiencia espiritual tuvo el ladrón en la cruz, además de su encuentro con Jesús? Ninguna. Pero vaya a ver el currículum de Pablo después de tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántas experiencias tuvo Pablo? ¿Cuántas experiencias tuvo Juan? ¿Cuántas experiencias tuvo Isaías? ¿Cuántas experiencias tuvo Abraham? ¿Sabe qué es lo triste, mi amado hermano? Me confronta el ver en la Biblia que Abraham, que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel, por mencionar algunos, agradaron más a Dios en el pacto de la ley que cualquiera de nosotros bajo la gracia. No teniendo ellos lo que nosotros tenemos hoy de Dios, los recursos que tenemos hoy, que son mucho mayores, y no estoy hablando solo de recursos tecnológicos, ni de recursos, bueno, esto ya es suficiente, eso no lo tenían ellos. No tenían al Espíritu Santo, no había gracia tal cual hay hoy. Y cualquiera de ellos, perdóneme la expresión que voy a usar, cualquiera de estos hombres que le acabo de mencionar, se lleva de corbata a los superapóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros del día de hoy. Ni comparación con el testimonio de vida de Ezequiel, con cualquiera de los que conocemos hoy. Ni comparación con lo que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar, con lo que nosotros estamos dispuestos a sacrificar hoy. Así que no me vengan, que no me cuenten, porque a lo mejor me mienten, que estamos bajo un maravilloso pacto y no podemos ni siquiera llegarle a los tobillos a estos hombres que vivieron bajo la ley. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Necesitamos una visitación de Dios. Necesitamos que ocurra algo, mis amados, que no ha ocurrido. Y ese es el avivamiento. Un encuentro con la santidad de Dios. ¿Qué vio? ¿Qué vio Isaías? Dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, miren lo que se dio cuenta Isaías.
Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Qué detallazo. ¿Por qué? Porque Juan también lo ve. En Apocalipsis 4, acompáñeme ahí. Ya termino. Apocalipsis 4, mire lo que Juan ve. Dice. ¡Ja! Esto es tremendo. Dice, capítulo 4. Y al instante yo estaba en el espíritu, verso 2, y aquí un trono establecido en el cielo, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11. Y delante del trono había como un mar de cristal, y el primer ser viviente, dice el verso 7, y los 4 seres vivientes, dice el verso 8, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojo, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire, compare la experiencia de Apocalipsis 4 con la experiencia de Isaías 6 y se maravilla. Sabe que estos hombres impactó el corazón, que ahí arriba hay un continuo reconocimiento, hay una continua experiencia con la santidad de Dios. De eso se trata el avivamiento, de tener un encuentro con su santidad, con su naturaleza, mucho más que experiencias sensoriales, mucho más que manifestación de milagros. Es una experiencia con la santidad de Dios, que es lo único, escuche bien, lo único que va a cambiar esta naturaleza pecaminosa en una naturaleza sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante delante de Dios. Tanto Isaías 6 como Apocalipsis 4 ocurre después de un juicio. Porque después de los juicios, y aquí termino, y con esto comienzo la semana entrante. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Históricamente, después de un juicio, siempre viene un avivamiento. Escuche bien. No lo deje pasar. Si no escuchó todo el resto del mensaje, escuche esto. Bíblicamente, más importante que histórico, ¿verdad? Bíblicamente e históricamente, o sea, la historia respalda lo que la Biblia dice. Históricamente y bíblicamente, después de un juicio, siempre viene un avivamiento. Hoy, desde hace algún tiempo, llevamos un año más o menos bajo este juicio. Estamos viviendo un juicio de Dios. El juicio nos habla de limpieza, de purificación. Eso es lo que Dios ha estado haciendo durante este año. Está limpiando, está purificando. Después de expiación, viene tabernáculos. Después del arrepentimiento, viene la gloria. Después del juicio, viene el avivamiento. Mis amados hermanos que están conectados hoy a esta bendita transmisión, prepárate, porque después de este juicio viene un avivamiento. Viene la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestra vida para poder estar listos para su venida. Que traiga esto esperanza a tu corazón. Porque este juicio no es para destrucción. Este juicio es para purificación. Dios nos está regresando a sus sendas. A los entendidos, pues. A los entendidos. Porque hay otros que no se han dado cuenta. Que siguen, perdóname lo que le voy a decir. Hay muchos pastores que están entreteniendo a su congregación,
Si tú estás en una congregación en donde te están entreteniendo, por favor, abre tus ojitos. Abre tus ojitos porque no es tiempo de entretenernos. No es tiempo de motivarnos para aguantar el aguacero. Yo no te estoy motivando para que aguantes este tiempo. Yo te estoy tratando de dar la explicación de lo que está ocurriendo para que estés preparado o preparada para lo que viene. Es triste ver por televisión, escuchar por la radio y testimonios de gente, de pastores que están entreteniendo a la iglesia, como el dicho de mi tío Edgar, entretenete camote mientras se cose el ayote, decía él. No es tiempo de hacer reality shows. Es tiempo de sonar la trompeta, somos atalayas, dar un sonido cierto porque el ejército del enemigo está listo, presto y preparado, esperando la orden para salir a pelear la última batalla. Y la iglesia entretenida. Huye de la entretención eclesiástica. Y si tú en algún momento me llega a ver un pastor que tiene esta motivación, porque sabe algo, es como que, ok, entretengamos a la iglesia mientras pasa esto. Mientras regresamos a la antigua normalidad, entretengámosla, que no se nos vaya, que no se nos vayan los congregantes, entonces entretengámoslos mientras esto pasa. No, hombre, si esto no va a pasar. O por lo menos va a pasar esto, pero van a venir otras cosas. La realidad del 2019 para atrás, ya pasó, mi amado. Ya el evangelio como era antes ya no va a volver otra vez. Olvídate, ya no va a volver a ser como era antes. No entretengamos a la gente mientras esto pasa. Porque sabe, estamos siendo como aquellos atalayas que se ganaron una maldición de parte de Dios por estar sonando una trompeta con sonido incierto. Profetas, deja de estar profetizando promesas materiales y ve a Dios y que te dé la instrucción de lo que el ejército de Dios tiene que hacer hoy. Yo le creo más a un hombre que me viene a decir prepárate porque hay una batalla enfrente. Alguien que me viene a decir prepárate porque vienen tus millones. ¿De qué nos van a servir los millones en poco tiempo? ¿Sabe? Termino ya. Como empecé tarde, por eso me pasé. Hace poco tuve una boda. Y el día antes, como buen hombre, ¿verdad? O sea, el día de la boda, yo agarré, fui a sacar un mitacuche, ¿verdad? Y me lo puse. Y cuando me vi en el espejo, mi tacuche estaba todo enmohecido. Porque tenía un año de estar guardado en el closet. A todo hediondo. Por un año, escúcheme bien, por un año, dígame si estoy diciendo la verdad o no. Por un año, el 80% de su closet no lo usó. A ver, dígame si estoy diciendo la verdad o no. Por un año, el 80% de su closet usted no lo usó. Mis hijos me molestan porque yo tenía mi uniforme de cuarentena. Un par de camisas, unos mis shorts y unos mis tenis que usé por un año. ¿Ah? Por un año los usé. Y cuando me pongo ahora me dice, ya te volviste a vestir de cuarentena, me dicen mis hijos. ¿Por qué? Porque, mire, no lo necesitábamos. No necesitábamos usar tacuche, no necesitábamos ponernos todos los zapatos que tenemos, no necesitábamos muchas cosas. ¿De qué nos va a servir lo que nos sirvió hasta el 2019 si la
si las circunstancias no van a regresar? Si alguien que vive en Hawái, por cuestiones de trabajo, se tiene que ir a vivir a Alaska, y el día antes de su viaje empieza a empacar su ropa, sus cosas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene un hawaiano en su closet? Tendrá shorts, playeras, chancletas, copperton, tabla de surf. Dígame, ¿todo eso le va a servir en Alaska? No, que ni lo empaque, porque no le va a servir. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Hay cosas que ya no nos van a servir. Formas de hacer culto que están obsoletas hoy. Mire, a mí me ha escuchado más gente en este año a través de mi teléfono que lo que me oía antes en la iglesia. ¿Me lo imaginé yo alguna vez? No, no me lo imaginé. Tengo amigos aquí conectados que no tengo el gusto de conocer personalmente. Si usted es uno de ellos, lo bendigo. Gracias por conectarse. Ponga ahí, ¿verdad? Que no nos conocemos, nunca nos hemos visto. Con alguien acá nunca nos hemos visto personalmente. Tengo algunos. Sin embargo, es como que nos conociéramos de toda la vida. Porque las cosas cambiaron, mis amados. Tengo la responsabilidad de decirles que las cosas cambiaron. Que viene un tiempo diferente. Prepárate. Estemos apercibidos. Ya no nos van a funcionar las estrategias que usábamos antes para hacer iglesia. Ya no nos van a funcionar los métodos que usábamos antes para hacer culto. Se evidenció la falencia de la iglesia durante este año. Voy a decir algo y me voy a meter en el callejón de los trancazos. Pero a mí que no me vengan algunos después a hablar del poder de Dios y de la fe, si no se les ha visto el cacho en todo este año. Si toda la fama que tenían de poderosos, ¿dónde se ha visto ahorita? Metidos entre sus casas con terror a morirse por un virus. Que no me vengan mañana a hablar de valentía. Que no me vengan mañana a querer mandar, a querer ser generales de un ejército, cuando en plena batalla se enclaustraron en sus cuevas, les temblaron las canillas del terror y no logran superar el hecho de que es muy probable que las cosas no salgan como queremos. Conozco pastores, perdóneme, conozco pastores que tienen un año de estar metidos en su casa sin salir por miedo a que se les pegue el virus. Que no me vengan después a hablar de un evangelio poderoso. Que no me vengan después a tratar de organizar a un ejército que ha estado peleando por un año en plena batalla, arriesgando su vida. Que no me vengan después. Hoy se está evidenciando quiénes realmente tienen valor. Quiénes realmente le creen a Dios. Y sobre quiénes está su poder, su gracia. Tal vez no llenábamos estadios. Perdón. ¿Cuántos queremos tener un encuentro con la santidad de Dios? Y esto va a traer como consecuencia poner por obra su palabra. Lo hablamos la próxima semana. Bendito Dios, gracias te damos por este hermoso tiempo, tu presencia, tu palabra.
Ayúdame, Señor, a contener mi emoción, a no decir todo lo que pienso, a hablar lo que tú quieres nada más, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendito seas mi hermano, hermana, mi hermano. Bendigo tu familia, tu hogar, tus finanzas, tu corazón. Prepárate porque Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Dios nos va a visitar. Y seremos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que Dios anhela. Te bendigo. Gracias por conectarte. Nos vemos el domingo en la iglesia a partir de las 10:30. Estamos ya reuniéndonos allá. Te animo a que te levantes temprano, a que nos acompañes. Los cultos han estado maravillosos. Estamos pasando un tiempo de adoración muy especial. No es lo mismo que lo veas desde tu teléfono, así que yo te animo a que te sacudas un poquito el temor y a que nos acompañes. A las 10:30 estamos comenzando, a las 12 ya vamos para afuera, estamos usando todas los medios de higiene, de distanciamiento, estamos tomando temperatura, estamos limpiando, desinfectando el lugar, las sillas, todo, tú puedes ir con confianza. 10:30 el domingo y el próximo miércoles, primero Dios, estaremos ya, creo yo, concluyendo con este hermoso tema. Amén. Quisiera nada más, si me lo permites, si te tienes que desconectar, desconéctate. Quisiera hacer una oración. El día de ayer murió mi amigo. Que amé mucho. Nos bendijo tanto, él y su esposa, en la iglesia, en el grupo que tuve de viudos. Ellos llegaban a ministrar siempre, tan dispuestos, tan usados por Dios. Eddie, un hombre con un corazón para Dios maravilloso, y partió a la presencia del Señor el día de ayer, y murió de COVID, y dejó a su esposa Marisol y a sus preciosos nenes. Dejó a 2 nenes, a un hijito y a una nena. Y yo quiero orar. Yo pasé por esto, pasé por la muerte de mi esposa, sé lo difícil, lo duro que es, y yo quisiera que usted me acompañe a orar por Marisol. No vamos a orar por Eddie porque él ya está allá adorando al Señor, porque es lo que hacía un hombre, con una presencia muy, muy especial. Está allá con el gordito, con Julito y con muchos otros que se nos han adelantado, ¿verdad? Adorando. Pero yo quisiera que usted me acompañe a orar en esta noche por su esposa Marisol y por sus nenes, porque están pasando por una gran tribulación en sus vidas. Y siento el deseo de hacerlo. Quiero honrar la memoria de mi amigo y quiero estar dispuesto para ayudar a la viuda también. Así que si usted quiere ayudarla, usted sabe que perder al esposo, y esto, pues ahora ella va a tener que salir a ver qué hacer, ¿verdad? Y nosotros somos su familia. Así que si usted quiere ayudar a Marisol, por favor, comuníquese conmigo y yo le haré llegar su ayuda, y que Dios lo bendiga. Padre bendito, te rogamos, Señor, por el corazón de tu sierva. Levántala, tócala, Señor, consuélala a ella y a sus hijitos. Que esta partida, Señor, de Eddie solo sirva para que los cielos se abran sobre ellos y puedan entrar a esa dimensión maravillosa de comunión contigo, Señor. Los bendecimos desde su cabeza a la planta de sus pies. Allá en su casa hoy sin duda están llorando, están tristes, pero queremos, como Aarón y Hur, levantar sus manos y ponernos en la brecha para poder bendecirles. Señor, úsanos para su consuelo. Y Espíritu Santo, levanta sus corazones, háblales a ellos para que puedan
Señor, tener la esperanza que solo tus hijos podemos tener cuando perdemos a alguien que amamos, Señor. Nos unimos esta familia con esa familia hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados. Sigo leyendo sus comentarios y en un momento estaré contestando y para que usted sepa que leí cada uno de sus comentarios. Amén, que Dios los bendiga. Nos vemos entonces el próximo domingo. Gracias por estar conectados. Los bendigo. Chao.